el tema que sigue al miedo va a ser cementerios, Oh, especialmente dedicado a Dunkel y sus travesuras por las cuales va a pagar ese precio. Así que los cementerios no son por naturaleza lugares malignos. Una persona, un provocador, que va a probar si tal cosa es de verdad. Esa persona sale distinta del cementerio. De bueno, está moda. la famosa Spirit Box, la caja que va barriendo las frecuencias con las que supuestamente se pueden comunicar con, bueno, con los muertos, ¿no es cierto? Y bueno, el tema es ese, que les hacen preguntas y cosas y ahí la pregunta es realmente quién está respondiendo. Y ahora vamos a hablar del cementerio rural. Uno de los rasgos más inquietantes de los cementerios rurales es el tipo de silencio. No es ausencia de sonido, es una cancelación. ¿Existen relatos de cementerios así, olvidados? Seguramente, imagino que tendrá alguno. Muchos relatos. Bueno, el relato lo voy a hacer en primera persona. Y ahora vamos a pasar al segundo tema, que ya es hablar de el cementerio. Ay, otra vez Y con eso. por qué considero que hay un error de interpretación respecto a todo lo que genera, por ejemplo, en Dunkel, ese Sí, temor, ese miedo al cementerio. hoy se duerme con la luz prendida, sí, banco. El tema preferido de Dunker, uff. Ay, Dios mío. Yo entiendo. Es un tema complicado el que voy a desarrollar hoy, y sobre todo para mí, porque ya sabe que me da bastante asco el tema de los cementerios. Y le tengo miedo, me da asco toda la cuestión que cuenta de los muertos y la putrefacción y toda esa cuestión. No sé, ¿no hay algo un poco más tranquilo? No sé, un zombie, el lobizón, eh, el misterio de algún animal, una gallina asesina, no sé, algo, algún animal paranormal. No. Los cementerios no son por naturaleza lugares malignos. Espera la gente de pronto que el cementerio eh, remita a la imagen de un ataúd que se abre, manos saliendo de la tierra, lamentos perpetuos. Usted, por ejemplo, vio mucha película de zombies y todo. Entonces, bueno, está sugestionado con todo eso. El verdadero terror, el documentado, no surge del cementerio como un espacio, sino del malentendido humano respecto a él. El cementerio es un lugar de orden. Hay parcelas numeradas, nombres inscritos, fechas de inicio y fin de la vida de un ser humano. Es paradójicamente uno de los pocos espacios donde la muerte está, se podría decir, domesticada. Sin embargo, el terror comienza cuando ese orden se altera, no por fantasmas vengativos, eso es literatura cómoda, sino por interferencias, exhumaciones apresuradas, restos trasladados sin el ritual correspondiente, nichos reutilizados sin respeto, tumbas olvidadas, luego abiertas por error. El cementerio tolera ciertas cosas y vive el olvido. Lo que no tolera es la negligencia activa. En archivos antiguos, en testimonios modernos también, se repite un patrón inquietante. Los fenómenos no ocurren en las tumbas intactas, sino en los márgenes, en los sectores intervenidos, en los espacios donde alguien dijo, total acá no pasa nada. Y ahí es cuando sí pasa algo. Un ejemplo de esto se ve en la novela Poltergeist. Ustedes recordarán también la película. Sí. Uno de los grandes errores del imaginario popular
es pensar que todo lo que se manifiesta en un cementerio proviene de una tumba. No es así. Muchos cementerios funcionan como puntos de tránsito, no de almas, sino de remanencias, residuos de intención, de duelo, de promesas incumplidas. Allí se acumulan juramentos hechos al borde de una fosa, maldiciones murmuradas con rabia, pactos desesperados, oraciones dichas sin fe pero con miedo. Todo eso queda. No camina, no flota, no gime, pero escucha. Curiosamente, los casos más perturbadores no involucran apariciones espectrales, sino personas vivas que entran al cementerio con una actitud incorrecta. El curioso nocturno. Bueno, profesor, pero entonces no se puede ser curioso. Dale, usted es muy curioso y encima, bueno, incita a que yo lo sea también en algún punto. Entonces, así es como que la curiosidad mató al gato. Bueno, y hablando de gatos, aquí pueden ver al pequeño Merlín representado en un muñequito vudú. Pero bueno. Exactamente. La respuesta es esa, simplemente. La curiosidad mató al gato. Habría que, en el caso de un cementerio, dejar la curiosidad en la puerta, que no atraviese el umbral. Bueno, pero usted me quiere llevar. Por supuesto, pero no a curiosear. Bueno, no entiendo a qué entonces, pero bueno. A lo siguiente, de pronto, imagínese una persona, un provocador, que va a probar si tal cosa es de verdad. Esa persona sale distinta del cementerio. No sale poseída, sale desfasada. Pierde la noción del tiempo dentro del predio. Escucha su nombre sin reconocer la voz. Salen por una puerta distinta a la que entraron. O peor aún, salen convencidos de haber estado acompañados. Ahora, si vas con respeto, pregúntame. Sí, está buena la pregunta. Por supuesto, esa es la palabra y el concepto que hay que tener presente cuando uno va a entrar en un cementerio, que es un espacio consagrado. Respeto. Y voy a aclarar algo. El 90% de las personas que creen haber visto algo en un cementerio solo estaban mal abrigadas, con hambre y sin linterna. Ah, ¿usted dice que si llevo galletita de chocolate no me va a pasar eso, profesor? Lo que digo es que el terror aumenta cuando uno es imprudente. Bueno, sí. Entonces, los cementerios, contra toda expectativa, son escenarios frecuentes de situaciones absurdas. Hay archivos y relatos que recogen episodios como un vigilador nocturno huyó aterrorizado de un gato gordo que se cayó de un mausoleo. Un investigador paranormal abandonó su grabadora porque una voz le habló y luego descubrió que era su propio estómago, amplificado por el silencio. Un solemne medium que interrumpió una sesión porque alguien tropezó con una lápida y se cayó dentro de un rosal funerario. Bueno, no es muy agradable que digamos, profesor. Bueno, pero estos episodios no niegan el terror, pero lo humanizan. Y esto es importante, cuando el miedo se vuelve absoluto, se transforma en pánico. Otro error común, pensar que las tumbas más viejas son las más peligrosas. En realidad, las tumbas antiguas suelen ser ya las más estables. El tiempo ya las ha asentado, el duelo se ha disuelto, lo que debía quedarse se quedó. Las tumbas actuales, en cambio, son volátiles, no por el muerto, por los vivos. El dolor fresco, la negación, la culpa, el enojo, todo eso genera una actividad energética intensa. No es visible, pero es perceptible. Sí, eso me hace acordar a la película de Frankenstein, profesor. Buscaban cadáveres recién frescos para quitarles el cerebro, justamente. Y así termina también, ¿no? Bastante mal. Así termina. Muchos cuidadores coinciden en algo que es inquietante. Las cosas raras pasan cerca de los entierros recientes, después se calman. El cementerio necesita tiempo. Y el tiempo, como sabemos, no se apresura sin consecuencias. Cruces, placas, flores secas, fotografías. Cada objeto de una tumba tiene una función simbólica. Retirarlo, por robo, curiosidad, descuido, es uno de los actos más peligrosos que puede cometer un visitante. No porque la muerte se enoje, sino porque está rompiendo un equilibrio. Hay registros de personas que se llevaron pequeñas cruces como recuerdo, placas con nombres, flores artificiales, piedras decorativas, y luego comenzaron a experimentar una sucesión de pérdidas, olvidos, sueños repetitivos. Y no es porque el muerto
quiera recuperar su cruz ante que alguien me lo pregunte, es porque usted se llevó algo que no le pertenecía. Y eso incluso entre los vivos trae problemas. Y la audiencia se podrá reír, pero nadie va a volver a mirar igual uno de estos hechos. Uno de los fenómenos más documentados es el de los sonidos sin origen claro. Pasos que no siguen trayectorias humanas, golpes secos en un mausoleo cerrado, susurros que no forman palabras pero insisten. El error está en intentar traducirlos porque no son mensajes. Son residuos acústicos del dolor, del rito, del adiós. Escucharlos no es peligroso. Responder sí. Hay que aprender a callar. Dunkel? Bueno, yo no lo he intentado, pero he visto gente que justamente intenta captar esto, que creo que le dicen psicofonías, ¿no? Algo así, algo por el estilo. Y sí, pero bueno, en una época que intentan comunicarse con... pusieron de bueno, moda. la famosa Spirit Box, la caja que va barriendo las frecuencias con las que supuestamente se pueden comunicar con los muertos, ¿no es cierto? Y bueno, el tema es ese, que les hacen preguntas y cosas, y ahí la pregunta es realmente quién está respondiendo, porque no sabemos realmente qué sucede ahí. Ahí está el asunto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que querés grabar? ¿Qué querés escuchar? En realidad, muchas veces son residuos acústicos y hay que advertir, nunca respondan a una voz en un cementerio si no reconocen claramente a quién pertenece. De acuerdo. Y aún así hay que dudar. Quizás el aspecto más perturbador es que el cementerio, más que generar terror, parece reflejarlo. Quien entra tranquilo a veces se mantiene tranquilo y sale tranquilo del cementerio. En cambio, quien entra burlón va a salir bastante más alterado. Quien entra con culpa no siempre sale igual. Por eso hay personas que jamás sienten nada allí y otras que no pueden cruzar una reja sin sentir opresión. No es el lugar, es el vínculo que uno establece con el cementerio. Para concluir, no convoquen al pánico, convoquen al respeto. El cementerio no es un escenario de terror, es un archivo. Y como todo archivo contiene cosas que no deben tocarse sin saber. Además, si van a un cementerio de noche, abríguense bien. El frío, la sugestión, una linterna sin pilas, explican más sustos que cualquier fantasma. Porque el verdadero terror en los cementerios no está en los muertos, sino en los que los vivos llegan a perturbar. Algo así como que nosotros invocaríamos cosas ahí adentro, atraeríamos cosas que no deberían estar ahí. Y ahora vamos a hablar del cementerio rural. ¿Cementerio rural, profesor? Cementerio rural. ¿En los campos? No voy a poder ir más a los campos ahora. Yo te diría que prestes atención cuando vas por el campo a no encontrar nada extraño, y ahora vas a ver por qué. Sí, no voy a querer ir más, claramente. Un cementerio rural no está hecho para ser visitado con frecuencia. Nació para una comunidad muy pequeña que a veces ya no existe. Entonces, cuando el pueblo se fue, el cementerio quedó. Y eso es crucial. Y acá está bueno establecer una diferencia entre lo rural y lo urbano. Un cementerio urbano continúa siendo observado, visitado. Uno rural, no. Nadie corrige lo que se mueve, nadie reacomoda lo que se cae, nadie recuerda con exactitud quién está enterrado y dónde. En términos simbólicos y también prácticos. Esto lo convierte en un espacio sin testigos. Y donde no hay testigos, los fenómenos no necesitan disimularse. Uno de los rasgos más inquietantes de los cementerios rurales es el tipo de silencio. No es ausencia de sonido, es una cancelación. Los grillos callan de golpe, el viento pasa sin mover las hojas, los pájaros evitan posarse en los árboles cercanos. Testimonios que coinciden en algo perturbador. Al cruzar el límite del cementerio, que a veces es solo una tranquera caída, el entorno pierde profundidad sonora, como si el aire se volviera espeso. Muchos visitantes describen la sensación de estar dentro de una foto vieja. Y eso no es sugestión, es aislamiento perceptivo, un fenómeno que se repite en lugares abandonados
donde el tiempo dejó de tener una función social. En una zona rural del interior argentino, cuyo nombre voy a omitir por respeto, existe un cementerio donde la mayoría de las cruces no tienen inscripciones. Solo es madera gris. Algunas están torcidas, otras ya partidas. Los pocos pobladores explican que las placas se perdieron con los años, pero los registros parroquiales tampoco coinciden entre sí. Quienes han pasado la noche cerca del lugar relatan un fenómeno constante: sensación de ser contado, no observado, contado, como si cada paso fuera registrado por algo que no necesita ojos. Son cosas muy extrañas. Un hombre que acampó a 100 metros de este predio declaró haber escuchado golpes secos, rítmicos, como madera contra madera. Al amanecer descubrió que varias cruces habían cambiado levemente de orientación. No cayeron, no se rompieron, se giraron. Hay también cementerios familiares. Esto uno lo puede observar especialmente en ciertos pueblos muy antiguos en Europa, cuando uno, por ejemplo, tiene la oportunidad de recorrerlos, especialmente por caminos rurales, se ven ciertas casas que en su fondo tienen pequeñas parcelas donde han enterrado a los familiares que han fallecido. Y esto habla también de un terror heredado. O sea, en zonas rurales era muy habitual enterrar a los muertos en la propia tierra familiar. Un pequeño cerco, 2 o 3 tumbas, algún árbol plantado cerca para ayudar a señalar, ¿no es cierto?, en todo el terreno dónde estaba ubicado este pequeño cementerio. Y estos cementerios domésticos son particularmente perturbadores porque no responden a normas formales. No hay una consagración clara, no hay límites simbólicos fuertes. Allí el duelo quedó atrapado en la sangre, no en una institución, en un credo, en un dogma, en una religión. ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar? Y estoy recordando ahora, bueno, quizás la audiencia por ahí la habrá visto. Bueno, en realidad hay 2 versiones de la película, de La Mujer de Negro o La Dama de Negro. Y estoy recordando que, bueno, justamente en ambas versiones está el cementerio del pueblo, justamente. Y está cercano o está en un intermedio entre lo que sería el pueblo y, bueno, la casona donde ha sucedido una tragedia. Y es como que los límites no están bien establecidos porque suceden cosas extrañas y paranormales que no deberían suceder supuestamente si estuvieran bajo justamente un lugar consagrado, ¿no es cierto? Algunas casas poseían su propia cripta. Generalmente en un recinto, en un costado, pero como una parte externa de la casa, a veces con una pequeña capilla y la cripta. Era algo bastante común, que bueno, vuelvo a decir, en Europa es bastante común encontrar lugares así. Existen casos documentados de casas rurales construidas junto a estos pequeños entierros, donde generaciones enteras reportan sueños idénticos con personas que nunca conocieron. Sensación de presencia en distintos sitios, por ejemplo en galpones. Animales que se niegan a cruzar ciertos lugares del campo. Niños que señalan tumbas invisibles. En uno de estos casos, un anciano afirmó con total naturalidad: ahí no se camina de noche, porque los que están ahí afuera fueron familia, y a la familia hay que dejarla descansar. Un relato recurrente en cementerios rurales habla de figuras humanas que no deberían estar allí. No apariciones espectrales, no sombras, personas. Hombres parados junto a una reja, silenciosos, inmóviles. Cuando se les habla no responden. Cuando se les da la espalda, ya no están. En más de un caso, el testigo preguntó en el pueblo por el cuidador del cementerio y descubrió que nunca hubo uno. La explicación racional, confusión, cansancio, no alcanza cuando distintos testigos describen la misma figura, con la misma postura, en el mismo lugar. No amenaza, no avanza, solo está marcando un límite. En los cementerios rurales
sucede otro hecho que es bastante común. Los animales escarban y hay casos donde las tumbas aparecen abiertas, pero con criterio, no removidas al azar, no desordenadas. La tierra está retirada en montículos laterales o las maderas están desplazadas sin romperse. Los objetos funerarios están intactos, como si alguien o algo hubiera abierto la tumba para mirar, no para sacar algo. En un caso registrado, una tumba infantil fue hallada abierta durante 3 noches seguidas, pese a que era cerrada, tapada, cuidadosamente cada mañana. No había huellas humanas, no había animales y la familia decidió sellarla con cemento. Desde entonces comenzaron ruidos nocturnos en la casa más cercana. El cementerio había sido silenciado, el entorno no. Aclaremos algo. No todos los ruidos en el cementerio rural son sobrenaturales. A veces puede ser el viento, a veces se trata de una vaca curiosa, con un pésimo sentido del respeto. Pero el problema es cuando uno distingue perfectamente una vaca y aún así sabe que eso que escuché no fue una vaca. Muchos casos tenebrosos comienzan igual. Alguien de la ciudad visita un cementerio rural sin entender el código del lugar. Habla fuerte, camina sobre las tumbas, toca las cruces, hace bromas. En más de un testimonio, ese visitante comienza a experimentar desorientación repentina, náuseas, sensación de estar fuera de lugar, sueños persistentes con el campo aún después de regresar. Y no se trata de un castigo, es un desajuste. El cementerio rural no expulsa, desacomoda. Entonces, a ver, y habló de varias cosas en movimiento. ¿Existen cementerios que se mueven solos entonces? Eso es lo que me llama la atención. Existen relatos que son constantes, no verificados, de pequeños cementerios rurales que no siempre están donde deberían. Personas que regresan a un lugar conocido y no encuentran las tumbas. Otras que descubren cruces donde antes no había nada. En todos los casos el fenómeno ocurre en zonas con neblina frecuente, poca referencia visual. ¿Es un error de memoria? Tal vez. Pero algunos mapas antiguos señalan enterratorios donde hoy no hay rastro alguno. Y sin embargo el ganado sigue evitando esos sectores. En conclusión, el cementerio rural es tenebroso porque no está mediado por las costumbres. Allí la muerte no fue embellecida, no fue ordenada, no fue olvidada. Sigue siendo lo que siempre fue, una interrupción brutal en la vida del campo. Por eso el verdadero terror de estos lugares no es lo que se aparece, sino lo que permanece cuando nadie queda para recordarlo. Y una advertencia final para cerrar el relato. Si alguna vez encuentran un cementerio rural sin cercos, sin nombre, sin huellas, no entren, porque ese lugar no está abandonado, está esperando. Caburé Desplumado dice, ¿existen relatos de cementerios así olvidados? Seguramente, imagino que tendrá alguno. Muchos relatos. Bueno, el relato lo voy a hacer en primera persona. Traté de justamente dramatizarlo un poco para que se entienda bien todo lo que sucede. Hace ya muchos años tuve oportunidad de visitar La Pampa, la provincia de La Pampa. Y lo hice acompañado de 2 parientes que ya no están en este plano. Voy a decir, el tío Raúl y el abuelo Ireneo. Ellos ofrecieron llevarme hasta Telén con su camioncito. Se trataba de un camión Ford 1940. Luego de concluir toda una jornada laboral, comenzamos el viaje cerca del anochecer, rumbo a Telén, por la ruta nacional número 12, con la caja del camión llena de leña. La noche era cerrada, íbamos a una velocidad bastante reducida y las luces del camión obviamente no eran demasiado potentes, pero luego de unas horas de viaje notamos que a un costado de la ruta había un paisano que estaba detenido cerca de la banquina, vestido con camisa blanca, bombacha de campo y sombrero, y nos hacía una seña un tanto misteriosa con su brazo. Es costumbre en el interior, en la provincia, que cuando alguien solicita ayuda hay que dársela. Entonces el abuelo detuvo inmediatamente el camión. Yo abrí la puerta, bajé, pero no había nadie. El hombre había desaparecido. Nuevamente subí al camión
nos miramos, arrancamos nuevamente. Habremos hecho unos minutos de trayecto cuando nuevamente apareció este paisano al borde de la ruta haciendo señas. De nuevo nos detuvimos, abrí la puerta, bajé pero no había nada. Reemprendimos la marcha y alrededor de medio kilómetro más adelante volvimos a ver la silueta de este gaucho, pero esta vez vimos que se metía por un camino de tierra dentro de un campo. Así que decidimos seguirlo con el camión. Transitamos un par de cuadras y lo perdimos de vista. En ese momento se apagaron las luces del camión y poco después se detuvo el motor. Sin entender bien qué pasaba, bajamos y todo estaba realmente oscuro. Era noche sin luna y apenas teníamos algún encendedor como para intentar ver algo, ya que el camión había quedado inutilizado. Como era casi medianoche, decidimos acostarnos a dormir, así que improvisamos un fueguito sencillo alrededor del cual nos dormimos. Despertamos con el amanecer y el tío Raúl fue a ver cómo estaba el camión, mientras el abuelo se puso a revisar el lugar donde había dormido, porque me decía que le dolía mucho la espalda. Y de pronto me dice, mira, vení, fíjate, mientras corría unas hojas, acá hay una piedra grande. Empezamos a despejar la hojarasca con las manos, hasta que fuimos viendo aparecer una piedra rectangular de mármol gris, y al costado de ella, caída sobre el pasto, una lápida. El tío Raúl se acercó, vio lo que estábamos haciendo y comentó, esto se trata de una tumba. Ireneo había dormido sobre una tumba abandonada. También el tío ya nos aclaró que el camión ahora funcionaba. No tenía ningún desperfecto. Así que luego de limpiar un poco la tumba, colocamos la lápida como corresponde en estos casos en su lugar y reemprendimos el viaje. Llegamos a Telén y nunca más ninguno de nosotros mencionó nada de lo que había pasado. Y aprovecho esta noche para mandarles un abrazo grande al cielo, al tío Raúl y al abuelo Ireneo. Que Dios los bendiga. Bueno, profesor, una historia bastante... Una historia tenebrosa. Una historia real y tenebrosa realmente. Absolutamente dormir real. sobre una tumba no es nada agradable, ¿no es cierto? Y Más allá del dolor coincide parto. justamente con este caso, ¿no? O sea, una Sí. tumba abandonada en un sitio totalmente rural, no había nada. Así que por eso Bueno, sucedió. Quizá en este caso simplemente quería que lo honren, que honren un poco el entierro y no mucho más. Probablemente. Podemos llegar a pensar, ¿no es cierto? Es como decía un poco digamos, en todo lo que es el desarrollo de este tema, como que se busca restablecer ese orden, tratar de ordenar la muerte, ¿no? Cosa que, bueno, en este caso también ya estaba todo olvidado, la lápida caída. Me parece a mí que vos ya es hora, profesor. Y ya es tiempo de irnos. Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. Y nos veremos, como es costumbre, el próximo viernes con otro streaming seguramente de terror, con algunas cosas que nos traiga aquí el profesor y algún otro relato por ahí. Así será. Así que, tenebrosas noches. Tenebrosas noches.